El rincón del pánico. Muy buenas noches a todos y todas. Les da la bienvenida nuevamente su servidor a su canal de terror en formato podcast preferido. Pasen, tomen asiento y disfruten. El cadáver. Trabajé muchos años como médico forense, tanto en el sector clínico como en el jurídico. Podría estar horas y horas relatando cientos y cientos de historias de los cuerpos que he visto. Para mí, ello no es nada del otro mundo, no sino hasta aquel día. Creí que ya lo había visto todo, pero nunca faltan las sorpresas. Había examinado cuerpos de todo tipo y edad. Vi cosas realmente horrendas y atroces, que de solo contarlas horrorizaría casi a todos y haría llorar a algunos otros. Muchas veces lo que más impactaba no era necesariamente el cadáver o su estado, algo que podría causar mucha impresión, o al menos en los primeros años de iniciado, era la causa de muerte. Las más comunes eran naturales, ya sea por enfermedades, infartos, traumatismos por accidente o incluso suicidios. Este último jugó un papel demasiado importante, ya que en ocasiones se necesitaba un examen minucioso para determinar si se trataba de un homicidio o si en cambio se trataba de un suicidio. Los casos más complejos solían ser en los que el cadáver aparece sin ningún contexto aparente o alguna información que nos otorgue pistas. Ancianos que fallecen en su casa y no son descubiertos hasta que el olor llega a ser demasiado intenso. Alguien tirado en la calle, un cuerpo flotando en el mar. Estas situaciones son las que nos hacen investigar lo anterior comentado, ya que es demasiado difícil distinguir si ha sido una causa natural o una causa perversa. Todo esto que les acabo de comentar es simplemente para que puedan comprender un poco lo extraño de lo que viví. Después de 25 años de profesión, aún recuerdo un caso en el que aún hoy en día no he podido encontrar la explicación alguna. Corría el año 2004. Por razones de ética y profesionalismo, he decidido mantener todo en anonimato, al igual que el lugar donde trabajo, aunque imagino que si 2 o 3 personitas llegaran a oír de ella, sin dudas, sabrían a qué lugar me refiero. Era una noche de tormenta. Acababa de recibir el cuerpo de un hombre de entre 30 o 40 años, por lo que podía apreciar a simple vista. El cuerpo habría llegado completamente desnudo con diversas heridas lacerantes. Al solo observarlo, se notaba que llevaría al menos 2 días de fallecido. Al leer el informe, explicaba que el cuerpo fue encontrado en un bosque por un hombre que paseaba con su perro, y su mascota habría sido la que realizó el hallazgo. La policía se encontraba investigando la zona por posibles evidencias. Mi trabajo únicamente era identificar la causa de la muerte, dar una hora aproximada del momento de defunción y más detalles por el estilo. Así que sin más demora me puse manos a la obra. Por fortuna, no llevaba mucho tiempo en descomposición y el difunto estaba en condiciones para tomar sus huellas dactilares, así que su identificación no sería ningún problema. Comencé ejecutando las primeras pruebas. Al proceder con el primer corte noté una forma de sangrado inusual, de la forma en la que esta sangre brotaba. Deberían de haber pasado pocas horas de su muerte, y eso contradecía el estado de su piel y la hora en la que lo habían encontrado. Teniendo este descubrimiento, lo tomé más como un desafío para un estudio especial que otra cosa. El hombre carecía de cabello o cualquier tipo de vello púbico. Si bien no era lo más común, existían personas completamente lampiñas y comparten estas características, a lo que simplemente decidí pasarlo por alto y seguir investigando. Encontré varias heridas lacerantes con pequeños fragmentos de madera que indicaban un posible rozamiento contra los árboles o algún tipo de estructura. En el hombro había encontrado marcas de mordida, sin duda de una persona. Extraje el ADN de la zona a fin de identificar algún agresor. Mientras estaba concentrado en ello, percibí el ruido y giré violentamente. La mano del cadáver estaba temblando, algo que aterraría a cualquiera. Pero ya con mi experiencia entendía que esto podía llegar a ser normal, ya que se presentaba y se conocía como movimientos post-mortem. Se presentaba especialmente
cuando las víctimas sufrían muertes brutales. Lo extraño de todo esto y lo que haría que mi piel se enchinara completamente era que, como ya lo había mencionado, de acuerdo al estado de su piel, este cuerpo llevaba al menos 2 días de muerte y los movimientos post-mortem suceden únicamente en las primeras 24 horas. Ya tenía 2 situaciones que contradecían mi veredicto principal y el estado de su piel, la sangre y el movimiento post-mortem. Estudié la posibilidad de que la piel sufriera antes de morir, pero para ello debía seguir realizando más estudios. Me dispuse a abrir su abdomen para examinar sus órganos y ahí fue donde empezó todo. El cadáver no contaba con ombligo. Mi mente se nubló de todo. Era la primera y única vez que presenciaba esta situación. Claro que había casos donde en apariencia no tenía un ombligo por operaciones quirúrgicas o algo por el estilo, pero esto era totalmente distinto. Al pasar mi mano sobre la zona era evidente, no tenía ombligo alguno y parecía indicar que jamás existió uno. Todo se volvía cada vez más extraño. Después de 25 años de experiencia, me encontraba ante algo que era totalmente fuera de lo normal. En este momento recordé alguna de las novelas de terror que había leído en el pasado y que la ausencia de un ombligo era debido a que el ser humano no había nacido mediante un parto, sino que se debía a que era un clon o una creación artificial. Eran las 2 de la mañana, pero sin dudas creía que esta situación merecía ser vista por alguien más antes de continuar. Dejé el cuerpo sobre la mesa, me llevé los datos que tenía y llamé a un colega sin importar la hora. Al principio se mostró molesto y escéptico conmigo, pero cuando le empecé a contar la situación, estaba más emocionado por verlo en persona que otra cosa. Al girarme, noté un detalle. Recordaba perfectamente que su rostro miraba hacia arriba, pero en este momento estaba mirando hacia un costado. Su cabeza comenzó a temblar. En este momento, a pesar de todo lo vivido, me encontraba con cierto temor. Consideraba aún y me intentaba convencer de que esto no se trataba más que de más movimientos post-mortem. Luego, el cuerpo exhaló. Fue inevitable asustarme, aunque se han llegado a dar casos donde los pulmones aún contengan aire dentro y luego de ciertos procesos químicos de descomposición, este escape y exhale de alguna manera, pero jamás había visto esa manera tan vívida de exhalar el aire. Me acerqué al cuerpo para continuar examinándolo y al tocarlo me llevé el susto más fuerte de mi vida. Tenía temperatura. El cuerpo de un cadáver luego de 2 horas pierde su temperatura corporal normal, que es de 36 a 37 grados, y pasa a una temperatura ambiente, algo que al tacto se siente frío, pero esto era extraño. Yo recordaba que estaba frío y en ese momento se encontraba tibio. Cierta sensación de alerta comenzó a gobernarme. El conjunto de acontecimientos que se estaban desarrollando mantenían mi mente ocupada, buscando algún tipo de explicación. Cuando me giré para buscar las herramientas, lo escuché. Maldita sea, simplemente pensé. Escuché ese cuerpo tumbarse en el piso. Antes de acercarme a él, examiné la mesa con atención. De cierta manera seguía buscando explicaciones de algo razonable en esto. Pero no, aquella mesa estaba en perfectas condiciones. No soporté mucho más y salí de esa habitación por un segundo. Ni siquiera tomé la molestia de levantar aquel cadáver. En verdad, sentía demasiado miedo. No lo quería demostrar, trataba de tranquilizarme a mí mismo. Entendía como un hombre de ciencia que yo no podía dejarme engañar por cosas como estas. No lo quería aceptar y simplemente decidí esperar a mi colega. Entendía que entre 2 al menos me sentiría un poco más acompañado o podría manejar la situación entre 2 personas. Luego de algunos minutos llegó. No podía parar de hablar, hablándome de cientos de hipótesis, dándome cientos de síndromes que parecía haber estudiado y conocía a la perfección. Él estaba en verdad emocionado.
tenía una verdadera vocación por su profesión. Mi colega no dejaba de expresar sus ideas al aire hasta que tuve que sujetarlo con fuerza del brazo para que se callara. Cuando me miró con seriedad, le expliqué lo de la temperatura. Él me miró sorprendido. Me dijo que sencillamente eso era imposible. Yo le repliqué y le dije que yo ya lo sabía. Negó totalmente lo que dije. Él simplemente quería ver el cadáver. Ya casi llegando, le expliqué que el cadáver había caído solo de la mesa, pero él contestó que seguramente lo habría chocado sin querer. Él se colocó su túnica y entramos a la sala. No les voy a mentir, en este momento no sabía qué pensar. No sabía si alguien me estaba haciendo una broma o si simplemente me había vuelto loco. El cuerpo no estaba. Mi colega en un principio pensó que le estaba tomando el pelo, por lo que le mostré los datos recogidos y las herramientas que había utilizado en el proceso. Donde había caído el cadáver había una pequeña línea de sangre. Mi colega en ese momento me preguntó si estaba haciendo todo esto para jugarle algún tipo de broma. Al igual que yo, trataba de explicar la situación y le mostré la orden que recibí con el cuerpo. Mientras le entregaba la carpeta a mi colega, como si un imán atrajera nuestras miradas, lo vimos a él sentado en un rincón. Solté la carpeta del espanto. Mi colega reía asegurando que esto era una broma, pero creo que algo en mi expresión le hizo entender que no era así. Él me hablaba y yo no podía responder. Se acercó hasta el cuerpo y apenas si tocó el rostro se apartó al instante. Retiró la mano de él como quien ve a un animal que le pudiera morder o algo parecido. Él no dijo nada, simplemente me pidió que nos saliéramos, y cuando estábamos ya más calmados en el pasillo, me dijo que en el tacto él había sentido que la temperatura estaba sumamente elevada, como si tuviera fiebre, pero peor aún, él sintió que aquel cuerpo tenía pulso. Dijo que en el momento en el que sintió su vena palpitar, quitó su mano por reflejo y no se atrevió a verificar nuevamente. Él me preguntaba si lo que me decía era verdad, si no había ningún tipo de truco en todo esto, y le juré por toda mi familia y todos los que amaba que no era así. Mientras estábamos en plena conversación, oímos la puerta de la sala de la morgue abrirse. Nos quedamos sencillamente petrificados. Éramos las dos únicas personas en aquel establecimiento. Con mucho sigilo nos acercamos a la sala de la morgue. El cuerpo parecía no estar en ninguna parte. Al revisar las cámaras de seguridad desde que comencé a trabajar en el cuerpo, lo vimos todo. El cadáver efectivamente había girado su cabeza durante el examen. Luego se volteó y cayó. Cuando lo dejé, este se arrastró por el suelo usando únicamente sus brazos. Antes de que entráramos a la habitación, había intentado levantarse, pero cayó sentado en el suelo, en la misma posición en la que lo encontramos. No supimos más nada del cadáver. Tomamos capturas de las grabaciones y simplemente elevamos el informe a nuestros superiores. Al otro día, los resultados de las huellas dactilares llegaron. No coincidían con la base de datos. En la teoría, nadie en el registro civil parecía tener esas huellas dactilares. Era como si sencillamente no existiera. Luego de eso, la policía nos acusó de robar un cadáver, pero nuestros superiores de alguna manera nos salvaron de la situación. Nos obligaron a firmar por medio de algunos abogados un acuerdo de confidencialidad sobre todo lo sucedido, y a cambio nos quitarían cualquier cargo por la desaparición de aquel cadáver. Entre mi colega y yo jamás hemos tocado nuevamente el tema. Él siguió trabajando mientras yo sinceramente solicité mi retiro. Hoy me animo a contarlo porque yo ya hice una vida y sinceramente ya no me importan las consecuencias. Como otra noche más, agradezco tu tiempo y tu compañía. Nos veremos en la próxima misión y recuérdalo, que tengas buenas noches.